Parece una película, pero no lo es, porque la justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner de tratar algunas peticiones sobre las restricciones a la prisión domiciliaria. Más horas de terraza, algunas cosas así. Y nosotros vamos a charlar de este y otros temas con el abogado penalista y ex juez Eduardo Gerón, que tiene la gentileza de atendernos. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos ustedes. Elegante como siempre, Eduardo. Acá en Buenos Aires, por lo general, todavía no hemos perdido la corbata muchos, el saco todavía no. Pero bueno, son tiempos que avanzan permanentemente. A mí igual la corbata es una prenda que me gusta, ¿qué quiere que le diga? La uso poco, pero es una prenda que me gusta. En desuso, lamentablemente. Sí, aquí todavía se sigue usando. Yo veo que en las provincias prácticamente casi ha desaparecido. Aquí todavía en el foro, por lo menos en los medios forenses, se sigue usando, pero no todos, ¿eh? Antes era unánime, ahora prácticamente ha bajado muchísimo el uso de la corbata, que por otra parte da elegancia realmente, hay que decirlo. Sí, Es es verdad, cierto, es es verdad. cierto. Ha quedado como muy de nicho la corbata, ¿no? Igual Para algunas profesiones, la de abogado, por ejemplo. hay corbatas y corbatas igual, Pero ¿eh? yo creo que la culpa de todo esto, Eduardo, es de Macri. Es cierto, es cierto. Macri impuso para él y para los ministros la falta de uso de corbata y a partir de allí se fue de alguna forma extendiendo y contribuyó muchísimo la pandemia también a Sí, lograrlo porque allí se abandonaron muchísimas costumbres que antes era común, ¿no es cierto? Fue cambiando. La pandemia creo que cambió muchísimo las costumbres de la sociedad y claro de que todo el sí. mundo. Eduardo, y de Macri nos vamos a Cristina y este nuevo rechazo de la justicia a, bueno, algunas peticiones que tenían que ver que tienen que ver con su arresto domiciliario. Bueno, Cristina lo que quiso hacer fue aprovechar el mes de feria, el mes de enero, donde los tribunales cambian porque los jueces se toman sus vacaciones. Entonces, el tribunal que la había condenado a ella y que había fijado las pautas de su detención domiciliaria, había quedado vacante y había sido reemplazado por otra sala que se llama salas de feria o jueces de feria y demás. Entonces, intentó pedirle a ellos lo que no le había concedido el tribunal ordinario, el tribunal que le había condenado. Pero cuando le hizo el pedido con ese sentido, Máxime le hizo el pedido sabiendo que había dos jueces de los que iban a fallar en ese caso que eran del tipo progre. Pero, por suerte, el tribunal dijo, esto no es una cuestión de feria, esto no es una cuestión de urgencia, dijo, esperemos al mes de febrero que se constituya el tribunal y allí se trate. O sea que la jugada no le salió bien. No, no, mal por su abogado, ¿no? Bueno, el abogado Recibe tiró, órdenes. tiró la caña de pescar a Sí. ver si podía pescar algo, pero bueno, no pudo. Deberá entender la vicepresidenta que está, la ex vicepresidenta que está cumpliendo una condena. Me parece que eso todavía le cuesta interpretarlo. Le cuesta a ella y a sus adeptos, que todavía hay carteles, los diputados especialmente, que aparecen con carteles de Cristina libre, como si Cristina fuera una presa política. Y Cristina lisa y llanamente es una política que presa, que además está presa por el peor de los crímenes que puede tener un funcionario público, que es robarle al Estado, robarle a los argentinos. Y todo eso, como realmente el kirchnerismo, creo que el peronismo no es un movimiento político que se guía por la razón de sus fieles, sino que estos creo que son fieles, son fanáticos, son prácticamente tienen una visión casi religiosa del peronismo y de sus líderes, entonces lisa y llanamente, pase lo que pase, van a seguir queriendo que Cristina sea la líder, que Cristina esté libre, aunque haya robado a todos, inclusive a los más perjudicados, a ellos mismos, porque les quitó las posibilidades de poder emerger, de poder criarse en un país con futuro, les quitó el futuro
a millones de personas, y esa gente, por una falta de cultura nada más, son los que la siguen apoyando. Eduardo, Aunque sí, convengamos también que poco a poco va pasando al olvido. Ya Cristina, da la cuando sensación. habla, no tiene la misma repercusión que antes, porque mismo dentro del peronismo ya hay muchos que la han querido olvidar. Sí, ya su liderazgo en muchos casos no es tan bien recibido. Eduardo, tema Exacto. 2 y pasamos de casi una cuestión religiosa al pragmatismo puro, pero que es absolutamente necesario, por lo menos para quien habla. Se va a hacer un intento este año otra vez porque la Corte queda completa, vuelve a ser de 5 miembros. Tal cual, tal cual. Fracasó el intento del Poder Ejecutivo el año pasado de integrarla con Lijo y con García Mansilla. Bueno, de esos dos, creo que mucha gente estuvo conforme con que se hubiera rechazado porque si bien García Mansilla me parece que tenía holgadamente los méritos para hacerlo, a mucha gente no le parecía lo mismo respecto del caso del Hijo. Pero lo cierto es que hoy en día van a intentar cubrirla, porque además es correcto que se cubran los cargos vacantes de la Corte Suprema, y no solo de la Corte, sino también de los jueces de primera instancia y de segunda instancia, que hay muchísimos cargos vacantes. Ustedes fíjense que habrá entre la justicia nacional y la federal, que son los que tiene que nombrar Milei, habrá alrededor de 1.000 cargos de jueces, de los cuales el 35% aproximadamente está vacante. ¿Por qué? Porque fueron renunciando, porque fueron jubilándose fundamentalmente muchísimos jueces a lo largo de los años, y como durante el gobierno de Alberto Fernández no se hicieron nombramientos de jueces, bueno, todas esas vacantes quedaron y están para cubrirse. Resulta que no solo entonces son los dos jueces de la Corte, sino que son los jueces de menor jerarquía que tiene que cubrir el Poder Ejecutivo. Pero como se necesita el acuerdo del Senado, y es un acuerdo calificado que tiene que tener el Senado, porque resulta que son 2/3 del Claro. Senado. Quiere decir que son 48 senadores sobre 72 si estuvieran todos presentes. Por lo tanto, quiere decir que tiene que hacerlo, como no tiene mayoría propia el Poder Ejecutivo en el Senado, tiene que hacerlo en consulta con la oposición, con los gobernadores, con la oposición y demás. Y bueno, todas estas consultas sabemos cómo son, ¿no? Toma y daca, Sí, toda una y demás. negociación. Eduardo, ¿podría, pregunta boba, pero lo aprovecho en su calidad profesional, ¿podría el gobierno, el Ejecutivo, insistir con los mismos nombres o con uno de los dos? Bueno, podría insistir en el nuevo periodo legislativo, pero yo no creo que lo haga, porque me parece que después porque no fue un rechazo apenas, no fue un rechazo por 2 votos o 3 votos, sino que fue un rechazo contundente. Está bien, es cierto que las cámaras han cambiado y mucho después de la última elección, pero bueno, como poder podría en un nuevo año legislativo, pero yo no creo, yo creo que van a apuntar a otros nombres, ¿no es cierto?, que tengan menos conflictividad. De hecho, hay algunos que ya suenan, como Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacete, Alberto Bianchi y el ex juez federal Ricardo Rojas. ¿Tiene alguna Exacto. referencia de ellos? Miren, por ejemplo, Ricardo Rojas ha sido un juez con una intachable trayectoria, pero esto me hace acordar a que cuando muchos suenan antes de la largada, después se mancan en la partida, ¿no es cierto? Entonces, creo que me parece muy prematuro empezar a pensar en estos nombres cuando dependen de un consenso con la oposición. Y aquí es donde me parece que sería interesante recalcar algo que ha trascendido de funcionarios del Poder Ejecutivo, que no se va a transar con malos jueces. Y esto me parece que tiene que ser elemental, porque fíjense lo que ha pasado a lo largo de los años con la justicia federal en las provincias. Se ha nombrado
por lo general jueces federales, no siempre, porque hay muchas excepciones que honran, pero se han nombrado jueces federales que han sido pedidos por los gobernadores de las provincias. Entonces, ¿qué pasa? Estos jueces federales, en lugar de ser un cuerpo independiente, han pasado a depender o prácticamente ser dóciles al poder ejecutivo provincial. Y esto entonces se pierde un poco la función la función judicial. Y esto hace que hoy en día, de todas las instituciones del país, quizás una de las más desprestigiadas sea el Poder Judicial de la Nación y de las provincias. Bueno, está en ellos cambiarlo, porque los únicos que lo pueden cambiar son ellos con acciones concretas, ¿no es cierto? Para que la gente vea que hay justicia y no que tenga una sensación de falta de justicia generalizada, que en la mayor parte de los casos, hay que decir, tienen razón. Eduardo, se dice que ya estaría definido también los nombres de los 37 fiscales y 45 defensores públicos. ¿Esto debe saldarse cuanto antes? ¿No está creando un problema la falta de fiscales? Terrible, la falta de fiscales y la falta de jueces. Es una falta terrible. ¿Por qué? Porque entonces los jueces y los fiscales tienen que cumplir dobles funciones. Tienen que cumplir la misión en el tribunal en el que están designados, más cubrir las vacantes en otros lados. Por ende, pasan cosas como sucedió en este juicio último que empezó ahora de Cristina con la causa de los cuadernos, que entonces se empezó a hacer una reunión semanal de unas pocas horas. ¿Por qué? Porque los jueces tenían que atender otros juzgados en los días restantes. Y eso es lo que no puede ser. Quiere decir que todo nombramiento, en este caso, ustedes saben cómo son los nombramientos de los jueces, tienen que hacerse primero de todo un concurso público, que tienen que presentarse, dar, y los que tienen los mejores puntajes, el Consejo de la Magistratura elige una terna de los 3 mejores puntajes de cada concurso y se los manda al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elegir de los 3 uno. Ese uno se va al Senado, se lo manda al Senado, y el Senado, como dijimos, lo tiene que aprobar con la mayoría de los 2/3 de los miembros. Quiere decir que es un procedimiento complejo que requiere, como decíamos, de alguna forma el consenso con la oposición, y lo único que es de esperar es que sean propios o sean ajenos, las propuestas sean de jueces realmente reconocidos, probos y honestos, que esto es lo que se espera siempre de los nombramientos, ¿no es cierto? Que esta vez no cambie. Mi compañero le preguntaba recién por los fiscales. Otro tema a debatir me parece que es el del procurador, ¿no? Bueno, el procurador hace muchos años que está vacante. Ahora, se da una característica. Está vacante esto desde que se destituyó a la entonces, o renunció la entonces Procuradora General de la Nación, y quedó vacante el cargo. Pero el que lo reemplaza, que era el segundo en el cargo, que se llama Eduardo Casal, realmente ha cumplido con tanta pulcritud, con tanta honestidad, con tanta conocimiento realmente el cargo, que ha quedado y nadie ha osado sacarlo, y creo que en este momento tampoco el Poder Ejecutivo contempla el interés en cambiarlo. Lo bueno de Casal es que lleva 3 administraciones completamente distintas. Tal cual, pero ¿no? ha sido una actuación tan proba, tan diligente, que realmente no. Cuando lo quisieron sacar fue por razones políticas solamente. No consiguió el kirchnerismo los 2/3 para hacer un nuevo nombramiento. Entonces, por esa razón fue la única que no lo sacaron. Rafecas no era un mal nombre para procurador, me parece. Rafecas era una persona que tenía su prestigio, tiene su prestigio como juez federal, pero indudablemente no consiguió las mayorías necesarias en el Senado como para ser nombrado. Bien. Eduardo, como siempre, un placer escucharlo. Gracias por la docencia.